La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Aleluya, bendito es el Señor, mis amados hermanos. Aleluya. En este libro que acabamos de leer, mis amados hermanos, se le dio la autoría a Isaías, que fue contemporáneo de los profetas Oseas y Miqueas. Ahora bien, ¿qué es un profeta? El profeta es un mediador de la revelación de Dios a los hombres. Es aquel que predice acontecimientos futuros, porque tiene una habilidad especial para saber lo que ha de ocurrir, como si tuviera el don de clarividencia, una especie de algo divino privilegiado. ¿Dado por quién? Por Dios, aleluya. Y su precioso y hermosísimo Espíritu Santo. La Biblia nos presenta al profeta como un hombre capacitado para conocer cosas ocultas y adivinar el futuro. Un ejemplo lo vimos en Saúl, que fue a consultar ¿a quién? Al profeta Samuel, para preguntarle sobre sus asnas que se le habían perdido. Amén. Pues el llamado de Isaías ocurrió en el año que murió el rey Usías. Él tuvo una visión del Señor en su santo trono. Y alrededor de Dios habían serafines, seres celestiales con 6 alas, que clamaban: Santo, 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 aleluya. Bendito es el Señor. Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces las puertas del templo comenzaron a temblar. Y el lugar se llenó de humo. Isaías, temiendo por su vida, exclamó: ¡ay de mí! Voy a morir, porque soy un hombre de labios inmundos. Y vivo entre un pueblo de labios inmundos. Y he visto al Rey de Israel, Jehová de los ejércitos. Entonces uno de sus serafines voló hacia donde estaba Isaías con una brasa tomada del altar, tocó sus labios con ella y le aseguró que su culpa sería quitada y su pecado perdonado. Aleluya. ¿Cuánto alaban a ese Dios todopoderoso? Aleluya. Bendito es el Señor. Después de esa purificación, Isaías escuchó al Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. Y el profeta inmediatamente respondió: heme aquí, envíame a mí. El Señor le encomendó la tarea de predicar, pero le advirtió que la gente oiría bien y no entendería. Verá por cierto y no comprenderá, porque la misión que Dios le había dado al profeta incluía advertir a su pueblo sobre la devastación que vendría y que todas las ciudades iban a estar asoladas y destruidas y se convertirían en tierra desierta. Porque había una amenaza del reino asirio. Era un mensaje de juicio de Dios. ¿A quién? A la nación. Que el pueblo, por supuesto, no quería escuchar.
todas estas profecías alarmantes, Dios le dijo que quedaría un remanente, de donde señaló que un futuro rey como David prometió que iba a traer paz y tranquilidad. Aleluya. El profeta Isaías era casado, era padre de 2 hijos. ¿Vivió a dónde? En Jerusalén. Su padre era Amós, un profeta y asesor de reyes. Según la tradición, era hermano del rey Amasías de Judá. Su nombre, Isaías, significa la salvación es del Señor. En esos tiempos que le tocó vivir a Isaías, Israel ya casi tenía 700 años en la tierra prometida. Durante sus primeros 400 años en Canaán, la tierra que Dios le prometió, gobernaron a los israelitas jueces que fueron líderes militares y espirituales y políticos que Dios lo levantaba según la exigencia de cada ocasión. Luego vinieron la época de los reyes y reinaron 3 reyes sobre todo Israel. El primer rey, ¿cuál fue? Saúl, ¿verdad? David y Salomón. Pero en el año 917 a.C., durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, no supo responder a las peticiones del pueblo. Y las 10 tribus del norte se rebelaron uniéndose bajo ¿quién? Jeroboam, y formaron el reino de Israel. Mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles y leales a Roboam y constituyeron el reino de Judá. En la época que vivió Isaías, el reino del norte ya habían pasado unos 18 reyes y todos fueron malos y rebeldes contra el Señor. Mientras que en el reino del sur, Judá había tenido unos 11 reyes, algunos buenos y otros malos. Israel era una pequeña nación y a menudo era atrapada en medio de guerra entre superpotencias como Egipcio, Asiria y Babilonia. Pero ¿por qué sucedió todas estas cosas? ¿Por qué vino la devastación, mis amados hermanos? La respuesta está en Deuteronomio 11. Dios había hecho un pacto con su pueblo en el monte de Sinaí, en el cual le dijo, miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedece a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy le mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios. Y si se apartan del camino que hoy les mando a seguir y van tras dioses extraños que jamás han conocido. Sucedió que aquel pacto, el pueblo no lo honró. Y producto de su desobediencia, Dios permitió que el imperio de Asiria los conquistara, las tribus del norte, los destruyera, conjuntamente con su capital, Samaria. Fueron deportados gran parte de su población. Aleluya. Provocando que desapareciera el reino del norte y se convirtiera en una pequeña ciudad asiria, una provincia siria, aleluya. Y allí se fueron asentando diferentes pobladores de todas partes del reino, aleluya. En este pasaje que leímos, Isaías 9, dice que al principio Dios humilló a Galilea. Galilea era la tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos. Esta posición estaba al otro lado del río Jordán, hasta la orilla del mar.
Pero después a esta región Dios no se olvidó y le concedió mucho honor. Zabulón y Neftalí eran consideradas en tiniebla, despreciadas debido a su ubicación geográfica en la frontera del norte de Israel. Fue despreciada y marginada por el resto de Israel, ya que la región era escenario de violencia, terror. Sus habitantes vivían en constante guerra y opresión por las naciones vecinas, reinos paganos que le provocaban mucha angustia y dolor a sus habitantes. Aleluya, bendito es el Señor. Esta región a menudo era llamada Galilea de los gentiles. Mas, sin embargo, Dios tuvo misericordia. Isaías profetizó un mensaje de arrepentimiento del pecado y a la esperanza de la liberación de Dios en el futuro, que esta tierra recibiría una gran luz, una luz grande, símbolo de una futura era de paz, de salvación, que llegaría a través de un futuro Mesías. Aleluya. El Mesías no nació allí, pero allí fue el Mesías. Aleluya. Isaías es reconocido, mis amados hermanos, como el profeta mesiánico. Él es uno de los 4 grandes profetas de la Biblia. Sus escritos nos hablan cómo iba a ser el ministerio y cómo iba a ser Jesucristo. 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Por esta razón, a Isaías se le llama el 5.º evangelio. Hay una tradición judía cristiana que sostiene que Isaías también sobrevivió a Ezequías. O sea que serían ya 60 y no 20 que duró su ministerio. Y que fue aserrado por su sucesor Manasés con una sierra de madera, después de que el profeta se escondió del enojado rey dentro de un árbol. Aleluya, bendito es el Señor. Volviendo al tema, en Galilea de los gentiles, fue allí donde se abrieron los cielos y una voz dijo: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Aleluya. Aleluya. Él era el que en el principio era la luz. Estableció su campamento en la ciudad de Capernaum. Fue allí donde en una de sus enseñanzas, junto al mar de Galilea, ocurrió la pesca milagrosa. Esta pesca ocurrió después de enseñar en la barca de Pedro. Al cuelante era Simón. Ellos estaban frustrados. Habían tenido una gran noche, una noche llena de pesadilla y de pesadumbre porque no pescaron nada. No tuvieron éxito. Y Jesús, después de predicar, de enseñar, le dijo: mira, lleven la barca a aguas profundas, lancen las redes para pescar. Pero Simón le dijo: maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré la red. ¿Cuál fue el resultado? Fue una pesca tan abundante que las redes casi se rompieron y llenaron 2 barcas de peces. Aleluya. De allí, de la tierra de Zabulón y de Neftalí, los hijos de Lea, la esposa no amada por Jacob, y de Bilda, la sierva de Raquel, la esposa amada de Jacob, salieron los apóstoles
Pedro, Andrés, Juan, Santiago y Mateo. Los primeros 4 pecadores de profesión, hombres burdos, comunes y corrientes, y un recaudador de impuestos, un hombre que era odiado por su profesión, porque decidió servirle a Roma, vivir en lujo y comodidades, oprimiendo al pueblo. A ese Jesús, a ese odiado, a ese republicano recaudador de impuestos, Jesús lo llamó, lo redimió y lo restauró. Aleluya. Fue así que el pueblo que habitaba en la oscuridad, el pueblo que fue dispersado, el pueblo que era repudiado y despreciado por toda Israel, ese pueblo que vivía en tierra de sombra de muerte, comenzó a ver una luz. Esa luz resplandeció sobre ellos. Esa luz que fue profetizada por el profeta Isaías 700 años. Y fue allí, en la tierra de Zabulón y Neftalí, donde Jesús comenzó a hacer milagros maravillosos. Jesús liberó en esa tierra, en la sinagoga de Capernaum, mientras enseñaba. Las personas se quedaban impactadas por la autoridad que tenía Jesús, que no era igual a los demás escribas. En un día estaba presente un hombre endemoniado que se puso a gritar: ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazareno? Viniste a destruirnos. Y Jesús le dijo: vete. Y se fue. Cállate y sal de él. Y el demonio se fue. Y las personas que estaban en la sinagoga no podían creer. Y se preguntaban: ¿pero qué es esto? Hasta los espíritus malignos le da orden con autoridad y esto obedece. Esta noticia de este suceso, imagínense, se regó como pólvora por toda la Galilea. Y venían y le traían muchos enfermos. Y sin importar las dolencias, los sanaba. En Capernaum fue la curación del paralítico. Ahí aparecieron los rompetechos. Sí, ese paralítico no podía caminar y sus amigos se subieron al techo porque la casa donde estaba predicando Jesús no tenían acceso. La multitud era grande. Nadie quería darle paso a nadie. Todo el mundo quería escuchar. Todo el mundo quería que le hicieran milagros. Pero cuando tú te reúnes con las personas adecuadas, en el momento adecuado, todo es posible. Y le bajaron al paralítico. Aquellos amigos rompieron el techo y ese hombre fue sano. Aleluya, bendito es el Señor. Allí fue la sanación de la suegra de Pedro. Ella moría. Casi estaba muriendo de una fiebre que no la dejaba. Y Jesús la sanó. Fue allí que el sirviente de un cinturón romano fue sano. Y que la fe de este hombre sorprendió al mismísimo Jesús, del cual dijo: no he visto en toda Israel un hombre con tanta fe como tú. Aleluya. Fue allí donde la mujer del flujo de sangre, que sufría de una enfermedad hemorrágica de 12 años, creyó que si tan solo tocaba su manto, quedaría sana. Y por su fe fue sana. Aleluya. Fue allí en Capernaum donde vivía la hija de Jairo, que murió y resucitó. Aleluya. Jairo, el jefe de la sinagoga de Capernaum. Aleluya. Hoy
La luz está caminando entre nosotros. Sí, hermano, esa misma luz que en el principio alumbró toda la faz de la tierra. Esa misma que dijo que todo le pareció que era bueno, hoy está caminando aquí entre nosotros. Esa misma luz te dice, hoy yo te digo y te doy a elegir bendición si obedece mi mandamiento y si no te apartas de mi camino. ¿Cuál vas a escoger? Hoy esa luz no vino a castigar. Hoy esa luz vino a restaurar. Y hoy todos aquellos que hemos andado alguna vez en tiniebla, esa luz no ha tocado, no ha alumbrado y no ha restaurado. Ese problema que tú tienes, Dios lo está mirando. La luz está esperando que tú le pidas ayuda. La luz está esperando que tú le des entrada a tu casa. Hoy yo te digo, sea la luz en tu vida, sea la luz en tu casa, sea la luz en tu ministerio, sea la luz en tu familia. Hoy yo te invito a que camine con la luz. La luz no se ha ido. Ha dejado a su Santo Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Está ahí, en el rincón más oscuro de tu ser, esperando ser descubierto por ti. Esa luz verdadera, esa luz creadora, está contigo y quiere darte la misma restauración a una tribu del norte que fue rebelde, una tribu que desechó la palabra, mas sin embargo Dios caminó por aquellas ciudades despreciadas. Allí fue Dios. ¿Todavía cree que tu problema es tan duro? ¿Todavía cree que Dios no te puede restaurar? Pues Él está aquí diciendo, déjame entrar. Yo te voy a restaurar. Estoy en la puerta de tu casa. Ábreme. Déjame entrar. Aleluya. Esa luz verdadera. La luz de los hombres. Hoy está aquí. No la desprecie. Dile, ven Señor a mi vida. Entra y alumbra cada rincón de mi ser. Padre, ayúdame a caminar en tu camino. Dame fortaleza. Dame fuerza, Señor. No permita que yo caiga en ninguna tentación. Y no me dé nada que yo no pueda soportar. Aleluya. Mis amados hermanos, la venida de Jesucristo por su iglesia está a la puerta. Hoy la luz te quiere restaurar. Hoy, tal vez mañana sea tarde. Busca a Dios mientras se deje hallar. Jesucristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Shalom, shalom. Paz y gozo.